Yo soy Jesús Nieto. Bienvenidos a Imago Dei, hechos a su imagen. Yo soy Marion Sánchez y esto es un podcast cristiano donde compartimos nuestras ideas y reflexiones sobre diferentes temas. Imago Dei, hechos a su imagen. Hola, bienvenidos una vez más a nuestro podcast Imago Dei. Después de una gran pausa por diversas razones técnicas, de equipos y de salud, entre otras, por fin hemos vuelto. Y por cierto, si aún no has escuchado nuestros podcasts anteriores, te invitamos a que escuches los 5 episodios que ya tenemos en nuestro canal de YouTube. También nos puedes encontrar por Spotify y Google Podcast. Y seguimos con nuestra serie titulada Sígueme, refiriéndonos a lo que significa realmente seguir a Jesús. Queremos seguir hablando acerca del Maestro y de las implicaciones de nosotros poderle seguir. Pero hoy queremos enfocarnos en un tema importante que es las prioridades. Prioridad. Y algunos de nosotros quisiéramos ser productivos, quisiéramos tener mayor organización y mayor alcance de nuestras metas. Así que queremos dejarte algunos tips que te van a ayudar en el proceso de la productividad. Creo que en todo comienzo, ya sea de año o una relación o en un trabajo o en los estudios, tenemos metas, objetivos que queremos cumplir, cosas que queremos hacer. Pero la pregunta es, ¿cómo saber qué es lo importante y cuál es la prioridad? Y esa no es una pregunta realmente fácil de contestar. Cuando pensamos en una respuesta posible para eso, lo primero que viene a nuestra mente es qué es lo que tiene una mayor demanda o qué es lo que tiene una atención prioritaria, una atención principal. O querer resolver si alguna de las cosas que queremos lograr dependen de otras. Es decir, necesitamos hacer estas primero para poder lograr aquellas. Entonces, lo interesante de todo esto es poder establecer un orden en esas prioridades. Y a eso se le llama sabiduría. Dios quiere que nos enfoquemos en las cosas que son realmente más importantes y que no perdamos el tiempo en aquellas cosas que no son prioridad. Y no siempre lo importante para unos es importante para otros. Las motivaciones, las razones, los juicios valorativos que usamos para definir lo que es importante, no podemos adoptarlo de lo que otros nos dicen, sino de lo que la Biblia nos dice. Y hoy mi esposo va a compartir un versículo que ha sido clave para nosotros últimamente, sobre todo para estos meses de ausencia de alguna manera obligada por diversas razones. El Señor nos ha recordado algo que es importante y que en el día a día, en medio de tantas actividades, tenemos que tener presentes. Y se trata de una pequeña historia que nos recuerda lo que es y debe ser verdaderamente la prioridad en nuestras vidas. En una ocasión Jesús fue a visitar a Marta y a María. Esta es una historia muy conocida y cuando Jesús llega a la casa de Marta y María, Marta se comienza a afanar por organizar la casa y tener todas las cosas en orden y bien organizadas. Pero en este caso María, en vez de afanarse por esas cosas, María buscó escuchar la palabra de Jesús. Cuando Marta se da cuenta de que María no la está siguiendo en lo que es la organización de la casa y lo que es el hospedaje, ¿verdad?, de todas aquellas personas que estaban allí presentes, obviamente el protagonista principal era Jesús. Marta le reclama y es donde vemos la historia en Lucas capítulo 10 versículo 41 y 42. Jesús le dice a Marta: Marta, Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo necesario? María había escogido la mejor parte. María había escogido estar a los pies del Maestro. Así que lo importante es que nosotros podamos entender qué es lo que es verdaderamente necesario. Enfocarnos en aquella cosa que es importante y poder decidir escoger la mejor parte. Recuerda que tu prioridad es estar a los pies del Maestro. Estar en una comunión constante con Él mediante su palabra y mediante la oración. Así es, y esa debe ser nuestra prioridad. No puede pasar el día sin que hayas dedicado un tiempo con Él. Sabes que he visto la diferencia de mis días cuando pongo en primer lugar a Dios antes de empezar con mis actividades
y lo que tengo anotado en la agenda para el día, realmente el tiempo me alcanza y hasta me sobra. A diferencia de los días que me levanto directo a hacer las cosas de trabajo y paso por alto mi tiempo devocional, son días que se esfuman de una manera que quedo con cosas pendientes porque no me da el tiempo ni siquiera para el descanso. Algo que también es muy importante tener porque Dios hizo el mundo en 6 días y descansó el 7.º día, así que no debemos tampoco sobrecargarnos de trabajo, tenemos que también descansar. El descanso es muy importante. No debemos sentir que perdemos el tiempo cuando aprovechamos algún momento para poder descansar y retomar nuevas fuerzas o, como dicen por allí también, recargar las baterías. El mismo Jesús solía tomar muchos descansos, además del tiempo que él apartaba para orar y estar a solas con Dios. De igual manera, y en medio de una agenda muy sobrecargada que el propio Jesús tenía, él era capaz de tener una siesta, aún en medio de la tormenta. Así que vemos que tener una relación constante con el Padre y reposar eran 2 prioridades, eran 2 actividades esenciales en su ministerio. Efesios 5:16 nos dice que debemos aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. En ese sentido, nosotros queremos realmente dejarte algunos tips que puedan ayudarte a aprovechar bien el tiempo para ser un poco más productivo, para poder organizarte y para poder tener un mejor resultado en cuanto a los proyectos y a las cosas que estás haciendo. Teniendo en cuenta que ya hemos mencionado que la prioridad es nuestro tiempo con Dios, sin embargo, igual todos tenemos cosas que debemos hacer y es necesario que seamos ordenados y organizados. Lo bueno es que somos imagen de Dios y Dios es un Dios de orden, que tiene planes y ejecuta acciones para llevarlas a cabo en medio de sus planes. Así es, y a mí me fascina el tema de la productividad y la organización porque es algo que veo en la Biblia y realmente me encanta de Dios y que, como lo has dicho, somos su imagen y tenemos la capacidad de ser productivos, creativos y organizados como Él lo es. Ciertamente queremos recordarle a todos los oyentes que ser productivos es crear el resultado que se quiere, con los recursos y el contexto disponible en el presente. No es hacer todo rápido, no es volverse una especie de robots, ni es estar ocupado porque sí. Ser productivos realmente es crear resultados. Y para ello tenemos que tomar acción. Bueno, número 1, prepárate la noche anterior. Trata de dejar todo ordenado en su lugar para que a la hora de levantarte puedas concentrarte en las tareas más importantes para ti. Sí o sí debe estar tu devocional como prioridad. Tener tu encuentro con Dios cada mañana es una actividad clarificadora, enriquecedora y que puede aportar mucho ánimo en tu día. Prepara tu ropa de hacer ejercicio si es que haces por la mañana, ten listo el libro que vas a leer, etc. Anota todo lo que tienes pendiente por hacer y ten la lista ya hecha. Número 2, levántate más temprano. Hay muchos videos y libros de productividad que te recomiendan levantarte a las 5 de la mañana, pero he escuchado que no todas las personas productivas madrugan. Lo que hace la diferencia es que son proactivas, es decir, no esperan que otra persona esté detrás de ellos para que hagan algo, sino que de una vez lo hacen. En vez de ser reactivo, debes ser proactivo. Y lo que te recomiendo es que trates de levantarte por lo menos 1 hora antes de lo que tenías pensado hacerlo. Este tiempo te va a ayudar para que puedas orar, leer la Biblia, revisar tus pendientes, lo que anotaste la noche anterior y empezar así tu día sin estrés, sabiendo lo que vas a hacer. Número 3. Olvídate de tu teléfono. El teléfono nos distrae mucho y es por eso que te recomiendo que no lo utilices hasta que realices las tareas de tu lista que son más importantes. Olvídate de las redes sociales, las noticias, el correo electrónico, mensajes. Es por eso que yo coloco el cel en modo avión para que a la hora de apagar la alarma no vea ninguna notificación de las redes que me tiente a usar el celular y por ende me lleve a perder el tiempo. Y por último, número 4, comienza con lo más difícil. Nuestro error es que al empezar el día con energía queremos hacer las tareas que son fáciles porque nos da flojera o miedo a hacerlo difícil. Y ya para cuando el día está terminando estamos cansados y nos quedan las tareas que requieren mucha energía y si las hacemos nos cargamos, nos llenamos de estrés, nos angustiamos, etc. Hay tareas que requieren más concentración, como preparar una presentación, escribir un artículo, un trabajo de investigación, en fin, no sé cuál es el área en la que te desenvuelves, pero
comienza con esas tareas que no quieres hacer y verás que ya a media mañana seguramente ya completaste lo más difícil y estarás más relajado para hacer las demás actividades que no demandan mucha concentración. Y no podemos dejar de mencionar las 3 P fundamentales para ser productivos. La primera P es propósito. No sirve de nada que nosotros vayamos a 1000 por hora en la dirección equivocada. Tenemos que saber exactamente hacia dónde vamos. La segunda P es perseverancia o perseverar. Y hay que ser constantes. Significa levantarnos aún cuando nos caemos y seguir caminando. También se refiere al hecho de ser disciplinados. Y la tercera P es la profundidad. Tiene que ver con la capacidad de enfocarnos realmente en lo que es importante e ignorar aquello que no importa. Así como dijo el predicador Carlos Spurgeon, debemos aprender a distinguir entre lo bueno y lo mejor. La buena noticia es que Dios promete entregarnos la sabiduría que necesitamos para caminar en su voluntad. ¿Cómo podemos aprovechar al máximo nuestro tiempo, energía y habilidades para la gloria de Dios y el bien de los demás en cada situación? No caigamos en la trampa de pensar que una vida productiva consiste principalmente en descargar una aplicación perfecta para ordenar tu calendario o para priorizar tu lista de tareas. La vida productiva es principalmente una vida de búsqueda de sabiduría del Señor. Exactamente, y eso lo hacemos en nuestro tiempo devocional a solas con Él, y esa es la mejor parte. Y en ese tiempo con Él, buscando de su sabiduría, Él nos permitirá establecer una estructura en nuestro calendario, priorizar nuestras actividades y nuestras tareas conforme a su voluntad. La prioridad en este tiempo es con Él. Quizás tu organización es un completo desastre y no sabes por dónde empezar o poner en orden tus pendientes. ¿Por qué no empiezas pidiéndole sabiduría al Señor, haciendo de la productividad parte de tu vida devocional? Has escuchado Imago Dei, Hechos a su imagen, un podcast para reflexionar sobre la verdad de Dios. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes, a compartir nuestros episodios y a suscribirte a nuestro canal. Si tienes alguna duda, nos gustaría ayudarte. Comunícate con nosotros.